hablaremos sobre el modelo psicodinámico. Para poder conocer un poco de este modelo, tenemos que conocer un poco de su historia, la cual comienza en 1882 con Breuer, quien estudia el caso de Ana O y desarrolla la cura por palabra, haciendo que Ana O se convierta en la primera persona psicoanalizada de la historia. Al mismo tiempo, en París, Martin Charcot utiliza el hipnotismo para demostrar que la histeria era una neurosis que no tiene nada que ver con el útero, como se creía en esa época. Este tipo de trabajos los realizaba en el Hospital de la Salpêtrière. Esto hace que Freud se interese y se traslade a París en 1885. En 1895, Freud trabaja con Breuer y publican los estudios sobre la histeria, donde se muestra el método catártico, que posteriormente se llamaría psicoanálisis. Estos estudios y acontecimientos hacen que Freud deje de usar el hipnotismo y observa que los resultados dependen de la transferencia, relación emocional, paciente-terapeuta y crea el modelo de asociación libre. En 1896 nace como tal el psicoanálisis, después de definir la asociación libre, la resistencia y la transferencia. El psicoanálisis nace también porque durante la primera década del siglo XX, Freud funda la Sociedad Psicológica de los Miércoles, en la cual se presentaban médicos, científicos y psicólogos de la época. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, donde divide el aparato psíquico en 3 estancias. En 1905 escribe y publica 3 ensayos sobre la teoría sexual, donde divide la sexualidad infantil. En 1911, Adler, que era un discípulo de Freud, se separa de Freud y crea sus propias teorías y comienza un movimiento en contra de las teorías de Freud. En 1913, Carl Jung se separa de Freud, de la asociación de Freud, y comienza a desarrollar sus teorías y surge la psicología analítica. En 1920, Freud publica Más allá del inconsciente del placer, donde engloba las pulsiones sexuales y del yo en una categoría. En 1923, Freud publica El yo y el ello, en la cual propone una teoría estructural. Los principales autores de este modelo son Freud, quien desarrolla el modelo psicoanalítico, Adler, quien se separa de Freud para desarrollar sus propias teorías y toma ciertas teorías de Freud, y Klein, quien posteriormente aplicaría el psicoanálisis en niños. Los principales conceptos de este modelo son: el inconsciente condiciona la conducta del hombre. El aparato psíquico se divide en 3 estancias, las cuales son el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Hay etapas psicosexuales que determinan nuestro desarrollo, las cuales son la oral, anal, fáctica, lactancia y genital. Los individuos utilizan los mecanismos de defensa para controlar el yo, los cuales son la represión, fijación, regresión, formación reactiva, negación, intelectualización, proyección y sublimación. Las técnicas más utilizadas por este modelo son las técnicas proyectivas, entrevistas semi-estructuradas, transferencias terapéuticas, análisis del sueño, autobiografía, interpretación y la asociación libre. Algunos de los alcances que ha tenido este modelo son: se obtienen logros significativos de la autoconciencia y de la autocompasión, hay una disminución en el uso de los mecanismos de defensa, hay una mayor capacidad para manejar los momentos de estrés y por último sirve para el autoconocimiento. Algunas de las limitaciones que tiene este modelo es que el tratamiento puede durar meses o incluso años. No se tiene una estructura como tal y no aporta conocimientos biológicos o sociológicos. Elegí este modelo porque considero que es uno de los más utilizados y uno de los más importantes dentro de la aplicación de la psicología en el área laboral.
principalmente por los diferentes conceptos, por ejemplo, el uso de los mecanismos de defensa de Freud, que posteriormente su hija Ana va a cambiar o va a reestructurar. Esto hace que nos demos cuenta que realmente utilizamos esos mecanismos de defensa en la mayoría de las situaciones en las que vivimos o por las que pasamos. También este modelo me gusta porque ha sido un gran cambio, un parteaguas de la nueva psicología clínica, donde de tratar al paciente como una persona que no conoce su propio cuerpo, no conoce su propia mente, pasó a ser escuchado, ya que en la antigüedad o antes del desarrollo de este modelo lo que se utilizaba era medicar al paciente, darles electroshocks o incluso encerrarlos, como pasaba en el hospital de la Salpêtrière, donde encerraban a las mujeres que padecían histeria y simplemente las medicaban o les daban electroshocks, lo cual ocasionaba que la histeria o el trastorno se agudizara. Cuando llega Freud y cuando llegan todo este tipo de teorías, no solamente la de Freud, sino la contribución de todos los estudios, por ejemplo de Martin Charcot, que considero fue un parteaguas también de este tipo de teoría o de esta teoría, porque utilizó la hipnosis para poder saber qué es lo que pasa con las personas, ¿no? También Breuer, quien desarrolla la cura por palabra, en lugar de martirizar a las personas y utilizar la cura por palabra, que era escuchar a la persona, que es algo que hasta la actualidad se sigue aplicando en la psicología. Freud fue uno de los que propuso la relación y que estudió la relación entre el paciente y el terapeuta, donde el afecto o la confianza que se tienen entre ambos es importante, pero también poner ciertos límites. Pues ese tipo de teorías o ese tipo de situaciones es lo que hace interesante a este modelo y que aparte se siguen aplicando hasta la actualidad, ¿no? No solamente en el modelo psicodinámico, considero que también está aplicado en el modelo conductual, en todo, o sea, como profesional de la psicología es importante mantener, si bien una relación cordial con el paciente, que sea una relación solamente paciente-terapeuta. También de este modelo psicodinámico me interesa porque habla un poco más de la psique, un poco más de lo que pasa en nuestro cerebro, a diferencia, por ejemplo, del modelo sistémico, donde es más sobre el núcleo familiar, donde se trata todo. También, por ejemplo, del modelo cognitivo-conductual, donde considero se trabajan muchísimas cosas del modelo psicodinámico, del psicoanálisis incluso, y lo va relacionando con la conducta, cómo te comportas. Por eso me llama un poco más la atención este modelo, el modelo psicodinámico, porque es más una introspección y es más como conocerse a sí mismo desde adentro. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.